Hay una foto que casi nadie recordaba hasta hace muy poco. Una foto pequeña, de esas que se toman en un día cualquiera, en un vestidor que huele a pasto recién cortado y a loción barata, con un fotógrafo pidiendo un favor rápido antes de que todos se vayan a comer. Corría el otoño de 2007, dentro del Camp Nou, y un grupo de jugadores del Barcelona se estaba prestando, uno por uno, para una sesión de fotos de caridad. Nada del otro mundo. Un calendario. Una colaboración entre un periódico catalán y UNICEF, familias de la zona metidas en una rifa, la posibilidad de ganarse una foto con un futbolista profesional a cambio de ayudar a una causa infantil. Ese día le tocó a una familia de Mataró. Y a esa familia, por pura casualidad, la cruzó el sorteo con un jugador de 20 años que apenas empezaba a sonar fuerte en el primer equipo. Un chico tímido, dicen quienes estuvieron ahí, que no sabía muy bien qué hacer con un bebé de 5 meses entre las manos. El fotógrafo, un hombre llamado Joan Montfort, tuvo la idea de sentarlos frente a una tina de plástico azul, de esas que se usan para bañar bebés, y pedirle al jugador que ayudara a la madre a bañar al niño mientras la cámara disparaba. El jugador se llamaba Lionel Messi. El bebé se llamaba Lamine Yamal. Nadie en ese cuarto tenía la menor idea de en qué se iba a convertir esa fotografía. Ni el fotógrafo, que años después reconocería que jamás imaginó que la imagen volvería a la superficie de la manera en la que volvió. Ni la madre, que sostenía a su hijo sin sospechar que ese hijo terminaría usando la camiseta del mismo club, en el mismo estadio, siguiendo casi el mismo camino. Ni mucho menos Messi, que en ese momento todavía estaba construyendo el principio de una carrera que terminaría reescribiendo lo que se pensaba posible en este deporte. La foto se publicó en un calendario de enero de 2008, cumplió su función, ayudó a recaudar fondos, y después simplemente se archivó. Se quedó dormida durante 16, 17 años, hasta que en 2024 el propio padre de Yamal la desempolvó y la subió a redes sociales con una frase corta, casi como una broma privada entre la familia, el inicio de 2 leyendas. En ese momento, Yamal ya no era un desconocido. Tenía 16 años y acababa de convertirse, en plena Eurocopa, en el goleador más joven en la historia de un torneo continental masculino, anotando un golazo contra Francia que cayó de golpe a todos los que decían que el escenario le quedaba grande. La foto se volvió viral entonces, la gente no podía creer que ese bebé fuera el mismo chico que estaba rompiendo récords a los 16 años, y hubo quien incluso dudó de que fuera real, quien pensó que era un montaje, una imagen generada por inteligencia artificial armada para vender una historia bonita. No lo era. UNICEF terminó saliendo a confirmarlo públicamente, con nombre del fotógrafo, con fecha exacta, con la historia completa de la rifa y del calendario, cerrando cualquier duda. Y esa confirmación no llegó en cualquier momento. Llegó apenas unos días antes de que esos 2 mismos nombres, Messi y Yamal, volvieran a cruzarse, esta vez no en un vestidor con una tina de plástico, sino en la final de una Copa del Mundo. Porque eso es exactamente lo que pasó el 19 de julio de 2026, en el MetLife Stadium, frente a decenas de miles de personas en las gradas y a cientos de millones más pegadas a una pantalla en algún rincón del planeta. España contra Argentina. El campeón vigente de Europa contra el campeón vigente de Sudamérica, algo que nunca antes se había visto en una final de mundial. Las 2 confederaciones más fuertes del fútbol chocando de frente en el partido más importante que existe. Argentina llegaba con hambre de historia, persiguiendo un bicampeonato que solamente 2 selecciones habían logrado antes en todo el siglo XX. Italia, en 1934 y 1938, y Brasil, en 1958 y 1962. Nadie más lo había conseguido desde entonces. Y ahí estaba Messi, con 39 años, tratando de firmar la hazaña más difícil de toda su carrera, algo que ni siquiera Maradona pudo hacer, algo que ni el propio Pelé completó en su mejor versión. Y del otro lado del campo, con apenas 19 años, estaba el mismo bebé de aquella foto. Ya no era un bebé, obviamente. Era el extremo derecho de la selección española, una de las figuras más determinantes del torneo,
el chico que millones de aficionados jóvenes veían de la misma manera en la que sus padres habían visto a Messi 2 décadas atrás. Y aquí es donde el partido deja de ser solamente un partido y se convierte en algo más grande, porque los números no mienten. 20 años exactos de diferencia entre ambos, la primera vez en toda la historia registrada del fútbol que dos jugadores arrancan de titulares en bandos opuestos de una final de mundial con una brecha generacional tan enorme entre ellos. No es una exageración de comentarista. No es una cifra redondeada para que suene mejor en un titular. Es un dato duro, verificado, real. Lo que pasó dentro de la cancha durante esos 90 minutos, y después durante los 30 minutos extra que hicieron falta para desempatarlo, fue una batalla de una intensidad que pocas finales de mundial han tenido. España salió a dominar desde el primer minuto, quedándose con más del 60% de la posesión del balón durante todo el partido, generando ocasión tras ocasión, empujando a Argentina contra su propia área una y otra vez. Yamal fue, desde los primeros minutos, la pieza que más problemas le generó a la defensa argentina. Tuvo un remate que se desvió y que el arquero Emiliano Martínez logró sacar por puro reflejo, después un centro que casi termina en gol, y siguió apareciendo durante todo el encuentro como el jugador más peligroso del equipo español, terminando el partido con casi el doble de toques de balón que el propio Messi. Y eso, precisamente, es lo que más duele cuando uno lo analiza con calma. Messi apenas si tocó el balón. España lo dejó prácticamente aislado durante buena parte del juego, lo convirtió en un espectador dentro de su propia final, algo que jamás antes se había visto contra un jugador de su categoría en un partido de esta magnitud. Argentina, de hecho, no logró generar ni un solo remate a puerta durante todo el primer tiempo. Nada. Zero disparos. El equipo que había llegado a esa final anotando 19 goles en el camino, arrastrado por la magia de su capitán en cada ronda, se encontró de pronto sin espacio, sin balón, sin la posibilidad de construir nada parecido a una jugada de peligro. Y aún así el marcador seguía en 0, porque España, a pesar de todo ese dominio, no encontraba la manera de romper el candado argentino. Llegaron los 90 minutos y el marcador seguía sin moverse. Entró el tiempo extra y el marcador seguía sin moverse. Argentina, contra todo pronóstico, aguantaba, resistía, se aferraba a la posibilidad de llevar el partido hasta los penales, ese terreno en el que tantas veces había encontrado la gloria en los últimos años. España tuvo un gol anulado por falta durante el primer tiempo extra. Después un cabezazo que se fue apenas desviado. La tensión crecía con cada minuto que pasaba sin que nadie lograra desnivelar el marcador, y en algún punto, en el segundo tiempo extra, Argentina se quedó con un jugador menos tras una expulsión, lo que terminó de inclinar la balanza del lado español. Y fue entonces, ya en la recta final del partido, cuando apareció Ferran Torres, un delantero que había entrado de cambio, para definir con la cabeza dentro del área después de una jugada nuevamente construida por Yamal. 1-0. El gol que decidió un mundial completo, después de más de 100 minutos de tensión absoluta, después de 2 selecciones enteras jugándose todo en cada balón dividido. Cuando sonó el silbatazo final, las imágenes que se vieron en cada rincón del planeta fueron un contraste brutal. De un lado, jugadores españoles corriendo, abrazándose, cayendo al pasto de la emoción, con Yamal en medio de todos ellos, viviendo el momento más grande de su carrera hasta ese día, convirtiéndose además en el primer adolescente en la historia en ganar tanto una Eurocopa como un Mundial. Del otro lado, Messi, Xanadu, solo, en medio de la cancha, con la mirada perdida, llorando frente a las cámaras de todo el mundo, entendiendo probablemente en ese mismo instante que ese Mundial, ese último Mundial de su carrera, se le acababa de escapar de las manos por segunda vez en su vida, exactamente de la misma manera en la que se le había escapado hace 12 años, en 2014, cuando Alemania lo venció también 1-0, también en el tiempo extra, también en una final. Es casi imposible no ver el eco entre ambas derrotas. Los mismos 90 minutos sin goles. El mismo marcador ajustado. El mismo gol solitario decidiendo todo en el alargue. La diferencia es que en 2014 todavía había un futuro por delante, todavía había otro mundial esperando en el horizonte,
todavía había margen para la redención que finalmente llegó en 2022, cuando por fin levantó la copa que tanto perseguía, anotando 2 goles en aquella final antes de ganar en la tanda de penales. Esta vez no hay ese margen. Esta vez, a los 39 años, es más que probable que esa haya sido su última aparición en un mundial, y en lugar de terminar con la copa en las manos, terminó sentado en el pasto, absorbiendo una derrota que dolía distinto porque ya no había otra oportunidad esperando después. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, en medio de la celebración más grande de su carrera, Yamal hizo algo que nadie esperaba y que terminó siendo, para muchos, el verdadero titular de esa noche. Freno. Detuvo su propia fiesta, dejó atrás a sus compañeros que seguían celebrando, y caminó directo hacia Messi. No fue un gesto planeado, no fue algo armado para las cámaras, fue simplemente un chico de 19 años yendo a buscar al hombre que lo había inspirado desde niño, al mismo hombre que alguna vez lo cargó en brazos sin saber que ese bebé terminaría, 2 décadas después, siendo quien lo eliminara de su último mundial. Se abrazaron ahí, en medio de la cancha, con las cámaras de todo el mundo captando la escena, y ese abrazo terminó recorriendo cada rincón de Internet en las horas siguientes, compartido una y otra vez, con la misma idea repitiéndose en miles de comentarios distintos, que la grandeza, de alguna manera, había cerrado un círculo completo. Medios deportivos de todo el mundo usaron básicamente la misma idea para resumir lo que acababan de presenciar, hablando de un relevo generacional capturado en tiempo real, de una posta pasando de una mano a otra frente a los ojos de todo el planeta. Y lo más difícil de digerir de toda esta historia, lo que realmente convierte esta derrota en algo distinto a cualquier otra, es que Messi no llegó a esa final de casualidad, ni mucho menos disminuido. Llegó ahí después de, probablemente, el mejor mundial de toda su carrera, algo que suena casi imposible de creer para un jugador de su edad. En la fase de grupos anotó un triplete completo en su presentación número 200 con la selección argentina, empatando una marca histórica de goles acumulados en Copas del Mundo. En 16avos de final, contra una selección debutante que se le complicó muchísimo más de lo esperado, Argentina tuvo que irse hasta el tiempo extra para poder escapar con una victoria ajustada. En octavos de final, contra Egipto, Argentina se puso abajo 2-0, y fue el propio Messi quien dio la asistencia para el primer gol de la remontada y quien después, apenas 4 minutos más tarde, anotó personalmente el empate. En semifinales, contra Inglaterra, otra vez Argentina se encontró abajo en el marcador con el reloj corriendo en contra, y otra vez apareció la magia de su capitán para asistir 2 goles que completaron una remontada que parecía imposible. Para cuando arrancó la final, Messi ya sumaba 8 goles y 4 asistencias en el torneo, empatado en la cima de la tabla de goleo de todo el mundial. No fue una gira de despedida sostenida por el cariño de la gente.